La placa de la imagen aloja dos circuitos, un circuito RC con 3 entradas, una para cada valor de resistencia, y un circuito RLC con una resistencia variable. En la imagen se muestran los pines de entrada y salida de cada circuito y los pines de tierra que son comunes a ambos circuitos. Para utilizar el circuito RC, se conecta la pinza roja del generador de funciones a una de las entradas del circuito RC, y la pinza negra a la tierra del circuito RC. En el canal 1 del osciloscopio, se visualiza la señal de entrada conectando la pinza de gancho de la sonda 1 a la entrada del circuito RC, y la pinza de referencia de la sonda 1 a la tierra del circuito RC. En el canal 2 del osciloscopio se visualiza la señal de salida conectando la pinza de gancho de la sonda 2 a la salida del circuito RC, y la pinza de referencia de la sonda 2 a la tierra del circuito RC. Una vez realizadas las conexiones, se pulsa el botón de autoconfiguración para visualizar correctamente las señales en el osciloscopio. Al modificar la frecuencia de la señal de entrada al circuito, se observa cómo cambian las señales mostradas en el osciloscopio. Para utilizar el circuito RLC, se conecta la pinza roja del generador de funciones a la entrada del circuito RLC y la pinza negra a la tierra del circuito RLC. En el canal 1 del osciloscopio se visualiza la señal de entrada conectando la pinza de gancho de la sonda 1 a la entrada del circuito RLC, y la pinza de referencia de la sonda 1 a la tierra del circuito RLC. En el canal 2 del osciloscopio se visualiza la señal de salida conectando la pinza de gancho de la sonda 2 a la salida del circuito RLC, y la pinza de referencia de la sonda 2 a la tierra del circuito RLC. Una vez realizadas las conexiones, se puede pulsar el botón de autoconfiguración para visualizar correctamente las señales en el osciloscopio. Al girar el mando del potenciómetro se observa, en el osciloscopio, cómo cambia la señal de salida del circuito RLC. Al modificar la frecuencia de la señal de entrada al circuito, se observa cómo cambian las señales mostradas en el osciloscopio. Las placas de la imagen muestran un circuito RC y un circuito RLC con sus correspondientes pines de entrada, salida y tierra. Para utilizar el circuito RC, se conecta la pinza roja del generador de funciones a la entrada del circuito RC, y la pinza negra a la tierra del circuito RC. En el canal 1 del osciloscopio se visualiza la señal de entrada conectando la pinza de gancho de la sonda 1 a la entrada del circuito RC, y la pinza de referencia de la sonda 1 a la tierra del circuito RC. En el canal 2 del osciloscopio, se visualiza la señal de salida conectando la pinza de gancho de la sonda 2 a la salida del circuito RC, y la pinza de referencia de la sonda 2 a la tierra del circuito RC. Una vez realizadas las conexiones, se puede pulsar el botón de autoconfiguración para visualizar correctamente las señales en el osciloscopio. Al modificar la frecuencia de la señal de entrada al circuito, se observa cómo cambian las señales mostradas en el osciloscopio. Para utilizar el circuito RLC, se conecta la pinza roja del generador de funciones a la entrada del circuito RLC, y la pinza negra a la tierra del circuito RLC. En el canal 1 del osciloscopio, se visualiza la señal de entrada conectando la pinza de gancho de la sonda 1 a la entrada del circuito RLC, y la pinza de referencia de la sonda 1 a la tierra del circuito RLC. En el canal 2 del osciloscopio, se visualiza la señal de salida conectando la pinza de gancho de la sonda 2 a la salida del circuito RLC, y la pinza de referencia de la sonda 2 a la tierra del circuito RLC. Una vez realizadas las conexiones, se puede pulsar el botón de autoconfiguración para visualizar correctamente las señales en el osciloscopio. Al girar el mando del potenciómetro se observa, en el osciloscopio, cómo cambia la señal de salida del circuito RLC. Al modificar la frecuencia de la señal de entrada al circuito, se observa cómo cambian las señales mostradas en el osciloscopio.